continuación tenemos a la doctora Rosa Cuenca, quien es doctora en medicina y cirugía, es especialista en cirugía general en el Hospital Metropolitano, tiene un diplomado y especialización en gerencia en salud para el desarrollo local, es maestrante en economía en la salud, es directora asistencial del Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Helena Arizmendi. Es ponente internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La doctora Rosa Cuenca intervendrá con el tema costo económico y no económico de las IAs. Listo. Estimada doctora Cuenca, en este momento usted puede Buenas habilitar. noches con todos. Un momento, les voy a compartir la pantalla, ¿sí? ¿Me están viendo todos? Por favor, ¿me confirman? Así es, doctora, tenemos la presentación en nuestra pantalla y se le escucha fuerte y claro. Con estos parámetros podemos iniciar. Muy amable. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este Congreso de Actualización, Gestión de Mejoramiento en Calidad de Servicios de Salud. En este momento es un tema muy importante a estas horas de la noche. Es un poco difícil hablar sobre economía en la salud. Sin embargo, yo creo que es un aspecto muy importante, nuevo, renovado, en cual ahora interviene tanto la economía en la salud como en los costos. Voy a un poquito ampliar mi... Bueno, es importante saber un poco acerca de lo que quisiéramos expresar en un modelo sencillo en lo que se describe un comportamiento económico en un hospital. Se podría al principio tomar como restricciones de costo, restricciones de presupuesto, un problema, un cumplimiento, un objetivo en relación a todo esto hacia un bienestar del individuo. Sin embargo, un problema dentro del hospital incluye bastante lo que son las infecciones intrahospitalarias. Y nos preguntaríamos, ¿cuánto es lo que cuesta una infección hospitalaria en un hospital? ¿Cuánto es el gasto que se genera con eso? Si nos pusiéramos un poco a entender los costos que son en las unidades de salud, hiciéramos más prevención. Los estudios nos indican que las inspecciones hospitalarias cuestan más o menos 85 millones por año. Gran parte de estos pueden ser prevenidos con medidas simples y económicos. El costo se debe a un mayor número de días de internación, al uso de medicamentos y especialmente muy caros debido a la resistencia microbiana. Han habido varios artículos donde nos alarman los hospitales con brotes, con infecciones. Actualmente tenemos un proceso infeccioso en el Ecuador, en el Oriente, en un hospital por una infección en un brote de una neonatología, que creo que es comentario y novedad actualmente, en la cual, ¿cuánto es lo que se gastaría en eso? ¿Qué tenemos que hacer? Los costos de las infecciones intrahospitalarias en los países de medio y bajo ingreso son muy pocos conocidos. Si ustedes se ponen a revisar todas las bibliografías que tenemos a nivel de todo países, a nivel de América, a nivel de Europa, muy pocos estudian cuánto es el costo que nos determina esto. La mayor evidencia se da en países desarrollados como Estados Unidos y de Europa. Luego les voy a indicar cómo ellos han hecho este tipo de estudios. La baja viabilidad de los estudios en costo en diferentes sistemas de salud ha hecho que estos estudios que ya he indicado, tanto en Europa como en Estados Unidos, sean poco viables. El sistema europeo de salud es diferente al sistema de Estados Unidos, como al sistema de Canadá, como el sistema de Cuba, como el sistema de México y mucho más al sistema de Ecuador. Son sistemas diferentes de salud que no pueden hacerse una comparación. Para poder entender esto, quiero darles un poco de conceptos en lo cual son, qué hace el análisis económico y qué es lo que vamos a hacer. ¿A qué se refiere una carga económica? Se refiere a todos los estudios que hacen un costo de enfermedad. ¿A qué se refiere un costo de programa de intervención? A todo lo que es campañas de limpieza de manos, campañas que hace el consumo del personal, el consumo de insumos en estas campañas.
¿Qué evalúa la economía y qué evalúa en esta parte de los estudios de costo? Estudia costo-beneficio, costo-efectividad, costo-utilidad. En esta parte de salud existen otros diferentes costos que no los podría mencionar, que no van al tema. ¿A qué se refiere costos? Es todo aquello que consume el hospital. ¿Y a qué se refiere los shares o precios? Es todo lo que está ya en la cuenta. Es decir, yo tengo un costo de un medicamento, tengo un costo de un dispositivo, yo tengo costo de un insumo ya dado por el hospital. Y tengo una cuenta que en la cual yo ya tengo garantizado qué es lo que yo voy a gastar dentro de esa patología en un hospital, pero solo como patología. Es decir, pongamos un ejemplo. Tengo una infección de una neumonía. Yo lo estudio la patología como neumonía y yo digo, ok, 5 días del proceso infeccioso, eso es lo que yo voy a cuantificar, cuánto es mi consumo de antibiótico, cuánto es mi costo por días de hospitalización, cuántos son los costos profesionales. Pero, ¿qué pasaría si hay una sobreinfección o hay un proceso infeccioso hospitalario? Ya se me alargan los días, esto ya se me sale fuera de la cuenta. Y esto es lo importante de conocer la economía en la salud. ¿A qué se refieren los costos directos? Son todos los bienes, servicios o otros recursos consumidos en atención del paciente. Es decir, los costos directos son todo lo que incluye dentro de la hospitalización, la atención de enfermería, la atención inmediata de emergencia, la atención de los profesionales, del médico tratante, del médico residente, el tiempo de atención, si hubo horas de quirófano, si hubo otras cirugías de reintervención, los diferentes costos de habitación, todo esto son los costos directos. ¿A qué nos referimos en realidad a los costos indirectos? En cambio, son los costos que se presentan por morbilidad, es decir, por la incapacidad de ese paciente para poder realizar sus funciones normales, como la de trabajar. ¿Y qué también genera estos costos indirectos? La pérdida económica productiva debido a la muerte, llamada también costos de mortalidad. También se definen costos indirectos a los medios de transporte, es decir, cuánto un paciente cuesta el movilizarse de su casa al hospital, del hospital a su casa, del hospital a la farmacia, desde el hospital a ir a hacerse un examen que no se encuentra dentro del sistema de salud donde se está atendiendo. Y los costos fijos son los costos independientes del número de pacientes, son los costos ya dados por la unidad hospitalaria, en la cual ya tienen una data de esos costos fijos. Y los costos variables son los gastos que aumentan con el incremento de volumen. Es decir, yo voy a consumir más medicamentos en cuántos días, 7 días, 5 días, 15 días, 21 días, según la guía que tengan. Este paciente necesita más limpiezas, tengo que consumir más vendas, tengo que consumir más gasas, tengo que consumir más soluciones salinas para limpiar. Se me está yendo fuera de lo que yo tenía planificado. Son costos variables porque yo no tengo ese valor. Como también en el mercado, la elasticidad del mercado por los proveedores, ofertantes y demandantes hacen que sea muy laxo, es decir, que suban los precios como bajen los precios. Los costos asociados intrahospitalarios son los costos de oportunidad de los servicios de salud. Esto es en los servicios hospitalarios, en los servicios ambulatorios. En los costos privados son los costos que están del paciente. Se lo podría decir a estos costos privados, costos propios del profesional. Es decir, yo como cirujana voy a hacer un costo de una atención mía con X porcentaje de costo por haber reintervenido un paciente. Y los costos sociales es en relación al mercado en los hospitales. Puede ser privada, puede ser social, puede ser, por ejemplo, una clínica, el Hospital Metropolitano no va a valer el mismo costo de la clínica del Nova Clínico, no va a ser el mismo costo el IES con el mismo costo del MSP. Los análisis de las infecciones hospitalarias, como ya lo habían dicho anteriormente, en primer lugar están las infecciones urinarias con 40%, luego las infecciones de la herida quirúrgica al 25%, infecciones respiratorias 15%, infecciones asociadas al cateterismo 10%, otras infecciones el 10%. Como ya les había indicado, no hay muchos estudios en la cual me validen cómo clasificar o cómo cuantificar el IAS en un hospital.
Sin embargo, existen por medio de metaanálisis revisiones sistémicas en lo cual nos indica que es en Estados Unidos, en los estudios avanzados, que el 5 al 10% de los pacientes adquieren una o más infecciones dentro de su hospitalización. ¿Cómo lo han clasificado en Estados Unidos? ¿Según los costos y días de hospitalización por sitio? ¿O también lo toma por 5 sitios de infección más relevantes en relación a los días? La mayoría de costos, lo que indica Estados Unidos es que anualmente se gastan 9.8 mil millones de dólares en infecciones intrahospitalarias que corresponde al Producto Interno Bruto del más del 25% del Producto Interno Bruto a nivel de Estados Unidos. Miren, en cambio, en los costos de infecciones en Europa, en lo cual dice que a través, ellos tienen una mayor incidencia con las cirugías que tienen de reintervención y las infecciones asociadas a esto. Gastan más de 29 millones, en lo cual consideran que 2.6% de los pacientes quirúrgicos adquieren una infección. ¿Cuánto es lo que ellos gastan en Europa? Cuantificado, esto es dado por la OPS en el 2020, indicado de 6.300 millones de euros anualmente. Si ustedes ven, son estudios con metaanálisis y revisiones sistemáticas. ¿Por qué no tomar ensayos clínicos? Porque los ensayos clínicos todavía están en fase 2, 3 de investigación, por lo cual no podemos garantizar de que esos son unos costos determinados. Para evaluar una tecnología sanitaria, para evaluar un costo sanitario, tenemos que evaluarnos bajo sistemas de metaanálisis o revisiones sistémicas. Les voy a indicar algo muy, muy importante. La OPS, como les había indicado, estudió a nivel de Latinoamérica 9 países, de los cuales estaba Brasil, estaba también Ecuador, Perú, Lima, Argentina, Bolivia, Chile, en lo cual estudios en el Ecuador lo realizan en 2 hospitales, que es el Hospital Militar en cierta patología para costo de infección, que lo hacen 2 estudios. Es lo único de los estudios que hemos tenido como OPS. ¿Cómo hacen los costos? Ellos toman en los estudios costos directos, es decir, día, cama y también los antimicrobianos en relación o en comparación con los cultivos de antibiograma. ¿Cuáles los estudios? ¿Cuánto es lo que nos dicen de costos por día? Si ustedes ven esta tablita, eh, vemos el tipo de infección, vemos el costo que tenemos en relación a los días que ha permanecido este paciente. Entonces, ellos hacen en relación de costos días. Para poder sacar todo esto es una tabla de estudios grande porque tenemos que evaluar bajo el costo de cada una de las clínicas. Yo tengo que hacer un estudio comparativo entre una institución y de otra institución para poder sacar un costo real, porque yo podría sesgarme en solo hacer un estudio de costo de una sola institución con una sola patología. En el caso de ellos están tomando en relación a patologías, en relación patología, costo, patología, día, ¿no? Y si ustedes ven los estudios que se repiten aquí en Argentina es porque se han hecho estudios comparativos. ¿Cuáles son los sesgos que nos indica la OPS? Es que los costos directos, hay problemas en la base de datos hospitalarios. Lamentablemente, en todos los países, los datos de información a nivel de la salud es un problema político de salud, se podría indicar así, ya que la información de la tecnología y la información de los datos casi en todos los hospitales no se tiene con mayor detalle para poder sacar investigaciones. En Ecuador es lamentable que todavía no tengamos muchas bases de datos en la cual podamos trabajar en relación para poder sacar estudios de costos y para eso tenemos que hacer retrospectivos o prospectivos de unos 3 años hacia atrás, nada más, porque el resto está en información perdida. Entonces, sí es importante conocer, si ustedes ya le van tomando un poco más detalle lo que yo estoy diciendo, es importante conocer no solo en infecciones asociadas intrahospitalarias, también en todas las patologías, sean crónicas, sean agudas, es importante conocer este tipo de costos en un hospital. Y la otra es la definición de la permanencia hospitalaria.
porque le definen si desde el ingreso, que es desde la emergencia, o si le definen desde el ingreso, que es desde hospitalización, o si le definen desde el ingreso que va directamente al quirófano. Este tipo de información no la tienen bien clasificada, lo cual hace que se produzca un sesgo de estudio indicado ya por la OPS y la OMS. ¿Qué significa el pareo? Significa las relaciones que voy a hacer, los comparativos que voy a hacer. Puede ser con edad, con el servicio, puede ser con el sexo, son diferentes indicadores, con el diagnóstico principal, con el número de diagnósticos, con la sobrevida del uso variable, con los qualis, con los dalis, con lo que ustedes puedan hacerlo, pero tiene que ser un estudio siempre comparativo. ¿Cómo estimamos los costos? Los costos estimados dependen de la evaluación de una o de más instituciones, como yo les había indicado, para evitar sesgos, de componentes de costos y metodología utilizado. Podemos estudiar estudios ámbar, estudios prisma, podemos buscar el tipo de clasificación, el STATA, puede ser diferente tipo de metodología que nosotros podemos utilizar para evitar este tipo de sesgos. El tipo de paciente y el sitio de infección a considerar tienen que ser indicadores en los cuales se puede estudiar. Para comenzar a hacer una estimación de costo, primero tenemos que hacer revisiones narrativas, luego de unas revisiones narrativas a ir a unos ensayos clínicos. Cuando podamos entender todo esto, sí nos metemos claramente a los metaanálisis y posteriormente a las revisiones sistemáticas para poder comenzar a tener una definición de lo que vamos a costear. ¿Qué debemos de siempre considerar? Un costo incremento comparado con los pacientes con infecciones y sin infecciones para poder hacer un comparativo. Y los costos médicos directos hospitalarios. Como ya les había indicado, es muy importante tener la perspectiva del sistema de salud y la sociedad, incorporando costos en la pérdida de la productividad que podemos tener. Por lo cual, ¿qué podemos indicar? Que el CIAS, las infecciones intrahospitalarias son frecuentes, pueden ser prevenibles. Las infecciones intrahospitalarias representan una carga económica importante para el sistema de salud y es importante determinarle como un problema de salud que impacta financieramente. Esto es lo que yo podría hacer un poco más concreto eh, en poder explicarles de una manera detallada. El entender costos es un poco complicado, pero en el momento que uno llega ya a definir los conceptos, uno puede sacar los indicadores de cualquier patología que uno desee costear a nivel del hospital, considerándolo el hospital como un mercado, como un producto donde yo voy a obtener un beneficio, donde voy a poder costear tanto con utilidad, a poder costear con beneficios, con efectividad, con eficacia, y todo esto es en relación a los indicadores que ustedes deseen estudiar o examinar o buscarle. En relación de infecciones intrahospitalarias, es muy difícil encontrar estudios que validen con mayor verificacia todo lo que corresponde a costeos en este tipo de infecciones. No sé si alguien tiene preguntas, con todo gusto extendería mi respuesta. Estimada doctora, muchísimas gracias por su conferencia. Hay una pregunta. Claro que sí. eh, Dice, en el caso de estudiar, eh, está creo que mal formulada. No sé si nos puede, Pablo Espinosa, nos puedes ayudar redactando bien la pregunta, porque dice, en el caso de estudiar los cuales ideales para IAS, ¿cuál podría ser un método un poco acertado a la realidad con modelos marco u otro método? Ya nos va a escribir bien, Doug. Un segundo. Ok, dice, en el caso de estudiar los qualis y dalis para IAS, ¿cuál podría ser un método más acertado a la realidad con modelos marco u otro método? Bueno, tú puedes estudiar una manera de infecciones en relación a qualis
en relación a la mortalidad o morbilidad que puedes tener en relación a los días de estancia que han tenido en una infección hospitalaria en la cual te ha provocado mortalidad o en el cual ha incrementado tus costos. Tú le pones los indicadores, pero ahí sí sería la calidad de vida en la cual vas a dar. En cuánto tiempo es lo que tú vas a estudiar. En relación, tendrías que hacer estudios de metaanálisis que son más validados para los qualis y la clasificación de calidad AMSTAR, que es para evaluar si tu calidad de estudio está siendo validada o verificada para posterior sacar tus costos. No sé si te pude responder a la pregunta. Se me hizo entender. Sí, muchas gracias, doctora. Agradece Pablo Espinosa por su respuesta y nosotros agradecemos por el tiempo prestado y por la enseñanza que nos ha dejado el día de hoy. Muchísimas gracias y esperamos tenerla pronto en algún nuevo congreso. Muchísimas gracias a ustedes. Cualquier cosa me pueden escribir si necesitan información. Yo sé que es un tema nuevo ahora en salud, la economía, pero es muy importante conocer y en lo que pueda yo con todo gusto para hacer un costeo de cualquier tipo de entidad, me pueden escribir al mi mail que se presentó y con todo gusto les ayudaría. Muy amable, linda noche para todos. Muchas Gracias. gracias, doctora. Que tenga una buena noche. Y muchas gracias también a todos los participantes que se han mantenido conectados hasta este momento. Que tengan todos una muy buena noche y nos vemos el día de mañana para seguir con nuestra jornada académica.